Hola, soy Nicolás Garbarini y esto es Camino a Pentecostés. Muy bienvenidos al día número 4 ya de este camino en que estamos acompañando a los discípulos de Jesús desde la ascensión de Cristo, 10 días de camino hasta recibir el fuego de la presencia de Dios. Y hoy quiero hablarte de algo muy importante para mí, porque durante mucho tiempo yo creía 4 cosas, 4 razones por las cuales el Espíritu Santo había descendido sobre los discípulos en aquel aposento alto. Y luego de estudiar y de leer la Biblia, la palabra de Dios, me di cuenta que esas 4 cosas que yo creía estaba totalmente equivocado. En realidad son 4 errores que yo creía antes, así que quiero contarte, abrirte un poco el corazón y contarte lo que aprendí en este tiempo acerca del Espíritu Santo y cuál es la verdadera razón por la cual el Espíritu Santo de Dios descendió ahí en Pentecostés, en el aposento alto, y lo llenó y lo transformó totalmente para la gloria de Dios. Así que quiero decirte, el punto número 1 es que yo creía que el Espíritu Santo había descendido en el aposento alto porque ellos habían orado, los discípulos, y habían orado tan bien y de una manera tan eficaz que entonces habían logrado de alguna forma atraer al Espíritu Santo hacia sus vidas. Y eso es lo que dice efectivamente en Hechos, cuando uno lee Hechos 1:14, dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Dice, con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban los 120 allí, como sabemos, orando. ¿Es cierto que oraron? Claro que sí. Pero cuando uno lee, por ejemplo, Hechos 1:4, dice, estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces yo me di cuenta que de alguna forma es verdad que ellos oraron y está bueno orar para recibirlo, claro. Pero en realidad el Espíritu Santo no vino porque ellos habían hecho una gran oración o porque sabían orar muy bien. En realidad eran temerosos, estaban, como vimos hace un tiempo, se iban de a 380 personas en 10 días. Eran discípulos que no estaban todavía llenos del Espíritu Santo. Y de repente encontré un pasaje en la Biblia que me llamó mucho la atención. En Juan 14:16 dice, está hablando Jesús acerca del Espíritu Santo que habría de venir y dice, y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y les dará a otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Entonces de repente me di cuenta algo comparando la Biblia. Bueno, es cierto que los discípulos oraron, pero el Espíritu Santo no vino, no descendió en aquel Pentecostés porque los discípulos oraron muy bien, sino porque Jesús dijo, yo voy a rogar al Padre. Jesús asciende al cielo, ruega al Padre que el Padre los bautice. Jesús le dice, ustedes esperen en Jerusalén. Nunca les dice que oren. Ellos oraren, está bueno orar, pero la realidad es que ellos esperen en Jerusalén y ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que Jesús de alguna forma oró al Padre y le pidió al Padre que fueran ellos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió en respuesta a las oraciones de Jesús. Y tengo una buena noticia, Jesús también oró por vos. Y Jesús también oró por mí. Jesús oró por cada uno de nosotros y todos sabemos que lo que Jesús le pide al Padre, el Padre lo cumple porque es su Hijo amado, ¿no? Entonces podemos tener esta confianza, oremos, busquemos todo lo que queramos, pero sepamos y basemos nuestra fe en que el Espíritu Santo va a descender en tu vida y en la mía, no por cuán bien oramos, sino por cuán bien oró Jesús. Jesús oró por vos, oró por cada uno de nosotros y el Padre va a cumplir y va a atender los deseos de su Hijo Jesús. Por eso el punto número 1, el Espíritu Santo no descendió tanto por la oración de los discípulos, sino por la oración de Jesús. Lo segundo que yo creía, es algo que se ha enseñado por mucho tiempo, es que el Espíritu Santo descendió porque estaban todos en unanimidad y en un mismo sentir, y entonces como estaban todos en ese mismo sentir, de alguna forma generaron un clima que atraía al Espíritu Santo sobre ellos. Y he estado en vigilias, en lugares donde de repente uno está orando para que el Espíritu Santo descienda y de repente a lo último alguien se para al final y dice, no, el Espíritu Santo no va a descender aquí hoy porque Dios me muestra que hay 2 o 3 hermanos por allá atrás en el rincón, en los últimos bancos, que no están en el mismo sentir, que no hay una perfecta unidad. Y como no hay una perfecta unidad, entonces el Espíritu como que no puede venir. Eso es lo que muchas veces yo creía también y me di cuenta que estaba equivocado. Porque ustedes saben lo que dice la Biblia. Es cierto que dice que estaban unánimes en oración y ruego. Es cierto que Hechos 2:1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos.
Es cierto, y qué maravilloso es estar en un mismo sentir entre todos buscando la presencia de Dios. Claro que sí, pero no es esa la razón real por la que vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino realmente no porque ellos estaban en un mismo sentir, sino porque ellos estaban en el lugar correcto. Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén. Y ustedes saben, les conté hace unos videos atrás, habían 500 que se le había aparecido Jesús, y 380 se fueron al templo, me imagino yo, y no estaban en el lugar correcto. Y cuando el fuego del Espíritu Santo descendió en aquel aposento alto, habían solo 120 reunidos, y esos 120 fueron los que fueron llenos. El resto de los 380 no, porque no estaban en el lugar correcto. De los 120, todos los 120 de 120, un total. No hubo 119 llenos y uno que a lo mejor no estaba en el mismo sentir, que no lo bautizó Dios, no. Todos los que estuvieron en ese lugar, en ese preciso momento, fueron totalmente, en un instante, llenos, bautizados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la razón era que Jesús estaba cumpliendo su promesa. El Espíritu Santo vino porque Él es fiel. Porque como Jesús le dijo, no van a pasar muchos días desde que yo asciendo al cielo, que el Espíritu Santo va a descender. Y pasaron solamente 10 días, nada más, desde la ascensión a Pentecostés. Y a mí me llama la atención porque a veces uno ve cristianos o gente que pasan la vida entera esperando y buscando, y no nos llamó, el cristianismo no es una religión de esperar toda la vida, de alguna forma es el recibir. Pero ¿cómo se hace para recibir? Creyendo que Jesús quiere dártelo y basándonos en su fidelidad. Hoy vos vas a ser lleno del Espíritu Santo, y durante estos días, si no lo fuiste, vas a ser lleno, y si ya has sido y se había apagado un poco, Dios te va a volver a encender. Pero no porque ores bien o no porque estés tanto en un mismo espíritu, sino porque Él es fiel a su promesa. Yo he estado en muchísimas reuniones donde se ha orado por el Espíritu Santo, inclusive yo mismo he orado por el Espíritu Santo y he recibido el Espíritu Santo en reuniones que no todos estaban en el mismo sentir. La verdad es que había un grupo grande que recibía, pero había otro grupo de gente que no recibía, y eso nunca fue impedimento, porque Dios no rechaza un corazón que realmente lo busca, que se humilla, que dice, Señor, yo quiero recibir. Aunque hayan otros que quizá al lado tuyo no quieran recibir, si vos tenés hambre, Dios te va a llenar. ¿Por qué? Porque es su promesa y es su fidelidad a su palabra. Así que eso también creo que te puede llegar a servir para decir, bueno, no importa lo que tenga mi entorno, mi alrededor, yo quiero, y el Espíritu Santo te va a llenar porque Él es fiel a su promesa. Lo tercero que a mí me llamaba la atención y yo pensaba, de alguna forma yo creía que estos discípulos merecían el regalo del Espíritu Santo, o merecían ser llenos del Espíritu Santo, que de alguna forma era como una recompensa por haber sido buenos discípulos. Pero de repente me di cuenta, buscando en la Biblia, que cuando uno lee acá, dice, y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo, le dice Pedro a la multitud en Hechos 2. Entonces es importante que entendamos que el Espíritu Santo no es una recompensa solamente para algunos, no es que Dios está haciendo una especie de casting celestial, donde los mejores, los más santos, los que oran más, los que ayunan, los que se saben la Biblia, o los que... entonces a esos, los mejores de todos, los va a premiar dándoles el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, si uno lee la Biblia, está en Hechos capítulo 2. Vino al principio del libro de Hechos, no al final. No es que los discípulos predicaron por todas las naciones y después, como una recompensa, como una medalla de condecoración por todos los esfuerzos y por todo lo que habían logrado en su vida cristiana y los gran y buenos cristianos que eran, entonces Dios les regaló al final el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo vino sobre ellos al principio, cuando no lo merecían, cuando eran indignos, cuando todavía estaban temblando de miedo, cuando no le habían predicado a nadie, no habían hecho ningún milagro, nada. ¿Por qué? Porque, déjame decirte esto y que se grabe bien en tu corazón, porque ellos lo necesitaban. La realidad es que el Espíritu Santo no es una recompensa, es un regalo. ¿Para quién? Para todos los cristianos. Y no es algo que ellos merecían, sino que es una necesidad absoluta para todo cristiano, para poder empezar a correr la vida cristiana, la carrera de la fe. Para poder correr esa carrera, justamente al principio tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu nos capacita, nos da el poder para poder servir y realizar la obra que Dios nos mandó y nos llamó a hacer. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. La iglesia entera nació el día de Pentecostés. Toda la iglesia, todo lo que nosotros conocemos hoy,
nació el día que el Espíritu Santo vino sobre la gente. Si la iglesia nació el día de Pentecostés al inicio, significa que nosotros también necesitamos el Espíritu Santo al inicio de nuestra vida, de nuestra carrera, de nuestra caminata con el Señor, para poder entonces realizar lo que Él realmente quiere que hagamos. Y a mí esto me llama mucho la atención porque me acuerdo que en un momento estaba hablando de esto y en una oportunidad se me acerca un joven y me dice: mira, yo quiero recibir el Espíritu Santo, pero la verdad es que no puedo. Y le digo: ¿por qué? Y me dice: lo que pasa es que el Espíritu Santo es muy santo, vos me entendés, ¿no? Como diciéndome que él no era tan santo y que el Espíritu Santo era tan santo que era casi prácticamente inalcanzable para él. Y entonces yo le compartí algo y incluso me acuerdo que me dijo: lo que pasa es que la carne es débil, usando un versículo. Y yo le dije: mira, es cierto que la carne es débil, pero también justamente por eso Joel acá en Hechos 2 profetizó y se cumplió de que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, para que en nuestra debilidad carnal, en nuestra humana debilidad, Dios venga, nos llene y entonces diga al fuerte, diga al débil: fuerte soy. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos levanta para poder cumplir la obra que realmente Él nos encomendó. Mira, si vos pudieras ser lo suficientemente santo, si pudieras limpiar tu vida de tal manera que entonces fueras digno de recibir el Espíritu Santo, ya no lo necesitarías. La realidad es que ninguno de nosotros es lo suficientemente santo o puro como para limpiarnos de tal manera y poder ser dignos del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros es digno. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. El que nos limpia de todo pecado es la sangre de Jesús. Cuando la sangre de Cristo viene sobre nosotros, nos limpia de todo pecado y nos hace aptos para recibir al Espíritu. El único requisito para que el Espíritu Santo descienda sobre alguien es haber sido limpiado, lavado en la sangre de Cristo. Cuando el Señor te perdona, entonces te hace una tierra apta, fértil para recibir el Espíritu Santo de Dios. Me acuerdo una vez que teníamos en nuestra casa una persona que nos ayudaba a limpiar y entonces me acuerdo que limpiábamos un poquitito antes de que esa persona que nos ayudaba a limpiar viniera y limpiábamos, ordenábamos un poco para que no piense que era tan sucio o que estaba todo tan mal. Y déjame decirte, muchas veces los cristianos hacemos lo mismo, nos queremos purificar un poco, limpiarnos un poquito antes de que el Espíritu Santo venga para decir no sea cosa que piense que soy tan malo. La realidad es que nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos. Por eso es que quiero que se te grabe esto en el corazón. El Espíritu Santo es una necesidad, es la necesidad número uno de todo cristiano y de todo hijo e hija de Dios. Así que entendamos esto: el Espíritu Santo no es una recompensa para los mejores, es un regalo para todos. No es de alguna forma una condecoración para los más santos y ungidos. El Espíritu Santo lo llenó a los 120 de 120, no hubo alguno que no fuese lleno. Y lo último que te quiero compartir, la cuarta razón por la cual el Espíritu Santo vino, es porque Jesús fue glorificado. Para cumplir esa palabra, dice Juan 7:38, Jesús hablaba, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo, que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Entonces es importante algo, que el Espíritu Santo haya descendido en aquel día de Pentecostés. Es la prueba de que Jesús es quien dijo ser. Juan el Bautista dijo que Jesús iba a bautizar en fuego, bautizar en Espíritu Santo, que era el Mesías Bautista que nos iba a sumergir en Dios, en el fuego de Dios. Bueno, y cuando Jesús asciende al cielo, Él ruega por nosotros al Padre, dice: yo rogaré al Padre y les dará al Espíritu Santo. Entonces, cada vez que alguien es lleno del Espíritu Santo es la confirmación, las arras de nuestra herencia, el sello de la promesa adquirida de que realmente nosotros le pertenecemos a Dios y de que realmente Jesús es quien dijo ser. Él está glorificado como sumo sacerdote a la diestra de Dios y es por eso que lo recibimos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús y porque Él realmente cumple su palabra y su promesa. Así que sin extenderme más, me gustaría orar por vos y todo esto que te cuento es para aumentar tu fe y tu hambre para querer decir gracias Jesús, porque no depende de mí, sino que depende de vos. Yo quiero recibir, yo te necesito. Ahí donde estás, repetí conmigo: Señor,
Yo quiero recibir el Espíritu Santo. Limpiame, Jesús, con tu sangre de todo pecado y haceme apto para recibir el regalo del Espíritu Santo. Yo te necesito más que a nada, Señor. Llename en el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, entonces compartilo con tus amigos para que se puedan enterar y nos vemos mañana. Jesús te bendiga. Chao, chao.